Muy buen día nuevamente, estimados estudiantes. Hasta el momento nosotros hemos ido revisando detalladamente, ¿no? Tratando de analizar los requisitos que comprenden la responsabilidad civil. De esta manera, nosotros hemos manifestado que para que exista responsabilidad civil, en primer lugar tiene que haber una acción u omisión, ¿no? Un hecho humano. Este hecho humano, que va a ser una acción u omisión, tiene que generar un daño. El daño, como habíamos visto, es un menoscabo que puede ser patrimonial o extrapatrimonial. Patrimonial cuando puede evaluarse en dinero y extrapatrimonial cuando se refiere a un daño que atente incluso contra el espíritu de la persona, ¿no? Contra una contra una virtualidad, digámoslo así, contra una parte más espiritual de la persona. Así hemos visto que hay daño moral, así hemos visto que hay daño hacia la persona, hay daño biológico muchas veces, que no siempre, bueno, que no puede evaluarse en dinero, que no puede establecerse en un monto de dinero, y finalmente será el juez quien determine a cuánto va a ascender este daño, ¿no? La indemnización de este daño. Por otro lado, estimados estudiantes, nosotros hemos visto que además de existir esta acción u omisión que genere un daño, nosotros hemos visto que tiene que ser antijurídica, ¿no? Entonces ya hemos visto tres elementos hasta ahí. Tiene que ser un hecho humano, tiene que ser dañoso y tiene que ser antijurídico. Antijurídico en el sentido de ser contrario al ordenamiento jurídico. No específicamente, nos dice Díaz Picasso al menos, no se refiere específicamente a dañar un interés jurídicamente tutelado o a romper ciertos deberes específicos, sino ser contrario a todas las finalidades que pudiera llegar a tener el ordenamiento jurídico. Se trataría entonces de una actitud que pudiera considerarse como no deseable para el ordenamiento jurídico, por lo cual estamos ante un disvalor, ¿no? Entonces, otros autores, si nosotros leemos, por ejemplo, el texto de Alberto Luna Yáñez, él plasma otra perspectiva. Y él nos dice que más bien la antijuridicidad es incumplir un deber específico o, en segundo lugar, dañar un interés establecido por la ley. Ya, bueno, cada uno verá cuál de estas perspectivas creen que es la más correcta. Creo que la de Díaz Picasso es un poquito más amplia. Entonces, tiene que ser un hecho humano, dañoso y antijurídico. Tras haber realizado nosotros el análisis de estos elementos, hemos podido ver que además tiene que existir un nexo de causalidad, ¿no? Y hemos visto que el nexo de causalidad nos brinda muchas problemáticas. ¿Por qué? Porque la cadena de sucesos causales en el mundo, en la vida real, puede llegar a ser infinita. Todo es causa de diferentes hechos. Diferentes hechos van a concurrir para formar el hecho dañoso. Entonces, delimitar muchas veces cuál ha sido la causa, al menos que según la ley sea la idónea para determinar la responsabilidad de alguien, termina siendo problemático, ¿no? También el problema de la causa, como habíamos visto, genera conflicto o genera cierta duda respecto al alcance del resarcimiento. ¿Hasta dónde o hasta qué punto uno termina reparando el daño? ¿No? Eh, esa es otra problemática. Y veíamos nosotros un caso de la Corte de París muy interesante, de una persona que había formado parte de un acontecimiento, de un accidente de tránsito, ¿no? Había formado parte de un accidente de tránsito, llega al hospital, en el hospital al practicarle la transfusión de sangre, esta persona termina contagiándose con el VIH-Sida, ¿no? Entonces, el conductor que ha chocado con esta persona será responsable también por
por el virus adquirido por la víctima, entonces, nosotros hemos visto que esto no sería razonable. ¿Por qué? Porque hemos visto que de a poco, respecto a la causa, se han ido generando diferentes teorías, ¿no? La teoría de la causa próxima, que nos diría que el hecho inmediato es el que sería considerado causa. Hemos visto la teoría de la conditio sine qua non, o de la equivalencia de condiciones, que nos establece que basta con suprimir un determinado elemento, hacer una operación intelectual en la cual suprimimos un elemento de los hechos, y si es que el hecho no hubiese acontecido, si es que el hecho no hubiese acontecido una vez que nosotros sacamos intelectualmente este suceso, estaríamos ante la causa, nos dicen, ¿no? Pero esto genera varios problemas porque muchas veces hay varias situaciones que también determinan que acontezca el hecho. De esta manera también hemos pasado a revisar la teoría de la causa preponderante. Y hemos visto que la causa preponderante establece que la causa terminaría siendo el hecho más activo, ¿no? Que ha determinado la consecuencia. Sin embargo, también termina siendo incompleta, ya que muchas veces el hecho más activo no determina que sea necesariamente el causante. La persona, o bueno, el único causante, la persona que ha sido la más activa, ¿no? Dábamos el ejemplo de una persona que, que participa de un incendio, ¿no? Hablamos de dos personas. Una persona le brinda cerillos a otra y esta persona incendia un lugar, ¿no ven? Según la teoría de la causa preponderante, la persona que incendia el lugar terminaría siendo la responsable. ¿Por qué? Porque ha tenido una participación mucho más activa. Sin embargo, también podría acontecer, estimados estudiantes, que esta persona termine siendo responsable, es decir, quien ha otorgado los cerillos, por lo cual, nosotros, nosotros hemos podido ver, perdón, que estamos ante una teoría insuficiente. De esta manera, hemos llegado a la más aceptada de las tesis, que es la teoría de la causa adecuada, ¿no? La teoría de la causa adecuada, como hemos manifestado, va a implicar que aquella o aquel hecho que normalmente tenga como consecuencia el, el evento dañoso va a ser la causa, va a ser considerada la causa a efectos de la responsabilidad. Esta es la teoría más importante, ¿no? Que nosotros hemos revisado. Nosotros analizábamos con el mismo ejemplo, ¿no? De la transfusión de sangre, ¿recuerdan? ¿Es normal que una persona pueda llegar al hospital eh, tras un accidente de tránsito? Claro que sí, ¿no? Entonces, pagar esos daños de hospital, de medicamentos, le corresponde al causante, ¿no? Al causante que hubiese sido con quien ha colapsado, con quien ha chocado el automóvil. Sin embargo, hay otra pregunta, ¿no? ¿Normalmente quien choca el auto se enferma con el VIH-Sida? No, ¿verdad? Entonces no estaríamos ante la causa como tal. Por eso es muy importante tomar en cuenta, ¿no? Y dábamos otro ejemplo muy interesante cuando empezábamos el tema de la causa, ¿no? Hablábamos de dos conductores que, van, a ver, dos conductores chocan entre sí, ¿no? Chocan entre ellos, pero hay diferentes motivos, ¿no? Uno de los conductores se encontraba yendo a casa de su amigo. El otro conductor estaba yendo a comprar una revista para su hijo. El conductor que estaba yendo a casa a comprar la revista de su hijo estaba peleado con su suegra, recordemos eso, ¿no? Entonces, esta pelea con la suegra es una causa también para que esta persona no se encuentre alerta y no tenga sus cinco sentidos en el manejo del automóvil, decíamos. Entonces, hay diferentes causas, ¿no? Uno de los causantes es el hijo que ha enviado al padre a comprar una revista y por eso es que ha tomado el automóvil. Otro de los causantes, obviamente, esto no desde el sentido estrictamente jurídico,
Otro de los causantes sería el amigo que invitó al otro de los conductores a almorzar. Entonces, este señor, por este motivo, se encontraba yendo, ¿no?, a la casa de su amigo, se encontraba en esa ruta. Decíamos también que una mujer muy hermosa se atraviesa entre los dos, no, no se atraviesa, pero sí se encuentra cerca eh, de los dos conductores, y esto provoca que ellos que ellos se distraigan y se choquen entre ellos, ¿no? Entonces, también sería causante la suegra que ha peleado con uno de ellos, supuestamente, o la mujer, ¿no? La mujer que se encontraba ahí parada. Sin embargo, nosotros, haciéndonos la pregunta de la causa adecuada, diríamos, ¿no? Es normal que cuando uno va a comprar revistas para su hijo, termine chocando el automóvil. No. Es normal que uno cuando va a almorzar a casa de su amigo choque el automóvil. Tampoco. Es normal que uno al ver una mujer hermosa choque el automóvil. Claro que no. Es normal, es normal que uno por pelear con su suegra termine chocando el automóvil. Creo que estoy reiterándolo, pero no. Entonces, es normal que si uno se distrae al momento de conducir, choque el automóvil. Claro que sí. Entonces, el causante o los causantes serían los propios conductores en este caso. Entonces, la teoría de la causa próxima que hemos analizado, que ha sido desarrollada por un fisiólogo y psicólogo, que es von Kries, ha sido la más aceptada, ¿no? Y creo que tiene sentido. Y nos va a servir para el análisis de casos concretos. Después de haber analizado el tema de la causa tan complejo, cuando analizábamos también la diferencia entre culpable y causante, decíamos que no es lo mismo ser culpable que ser un causante, que no es exactamente lo mismo ser autor que ser causante, que es diferente la causa natural que la causa jurídica. Nosotros hemos empezado con el análisis de la ruptura del nexo causal. Hay ciertas situaciones que rompen esa relación de causa y efecto. ¿Por qué? Porque constituyen una nueva causa, decíamos. Y esa nueva causa se va a dar por el caso fortuito, la fuerza mayor también, ¿no? Y también puede darse por otras dos figuras, otros dos institutos jurídicos, que son denominados la imprudencia de la víctima o el hecho de un tercero, ¿ya? Y vamos a ir analizando un poco más. Nosotros ya hemos comenzado con el análisis del caso fortuito y la fuerza mayor. Hemos visto que la jurisprudencia boliviana realiza una distinción entre caso fortuito y fuerza mayor, ¿no? Y establecía que el caso fortuito son hechos de la naturaleza, sucesos de la naturaleza, que van a ser de trascendencia tal que terminen, ¿cómo diríamos?, rompiendo ese nexo causal, ¿no? Hemos visto la fuerza mayor, que se va a referir a sucesos del hombre de trascendencia igual, que van a poder modificar las circunstancias, ¿no? Entonces, hablábamos del caso fortuito y la fuerza mayor, y hablábamos de un carácter sumamente importante de estos, que es su carácter externo, ¿no? Su carácter externo. Es una causa que viene de fuera de la situación del supuesto agente del daño a quien se le pretende atribuir el daño, y la víctima, ¿no? A ver, vamos dando algún ejemplo. Nosotros, por ejemplo, si tratamos el caso de un animal que muerde a una persona, bueno, sabemos que el dueño termina siendo el responsable, pero ¿qué sucede si el animal ha sido enervado por una situación natural, un terremoto, un sismo, un huracán, y es por este motivo, en una situación grave, en la que acontece el daño? Entonces nosotros estaríamos ante una nueva causa, que es justamente este hecho de la naturaleza, ¿no? Como les manifestaba, entonces hay diferentes posibilidades, ¿no?, en las cuales se puede generar un daño de manera externa. Así hemos tratado el caso fortuito y la fuerza mayor. El caso fortuito y la fuerza mayor, entonces, se van a dar cuando el origen del daño
no va a ser imputable físicamente al presunto responsable. Tampoco va a ser un tercero el agente del daño y tampoco va a ser la víctima. Ocurre, como dicen algunos, por un hecho de nadie, por azar, por un hecho de la naturaleza, ¿no? Entonces, eh, por el azar mismo, es decir, hay aspectos que son imprevisibles, que son inevitables y que terminan generando el daño, pero son hechos de carácter público, de carácter, ¿cómo diríamos? De carácter de conocimiento de todos. Entonces, no se puede tratar simplemente de un hecho particular del agente del daño, ¿no? Ese es un aspecto a tomar en consideración. La fuerza mayor y el caso fortuito se van a dar como una causa única del daño. No se si esto es así, no hay mayores problemas, ¿no? Corresponderá al perjudicado entonces cargar con las consecuencias del hecho dañoso. Si la naturaleza o sucesos del hombre que son inevitables e imprevisibles son los que determinan el daño, la víctima lamentablemente tiene que cargar con las consecuencias del daño, ¿no? Tiene que, en otras palabras, aguantar el daño. La fuerza mayor y el caso fortuito, al menos teóricamente, han sido desarrollados de diferentes maneras, ¿no? Hay posiciones encontradas al respecto, ya que hay una tesis dualista de los mismos y hay una tesis que es unitaria, diríamos, ¿no? Una primera tesis nos dice que caso fortuito y fuerza mayor son dos conceptos diferentes. Unos manifiestan que la fuerza mayor es un hecho de la naturaleza, mientras que el caso fortuito es un acontecimiento natural, ¿no? Un hecho no natural, perdón. La fuerza mayor sería un hecho no natural, mientras que el caso fortuito sería un acontecimiento natural. Otros consideran que la fuerza mayor es un hecho imprevisible y el caso fortuito un acontecimiento irresistible. Entonces hay teorías que nos dicen que estamos ante dos conceptos diferentes. La otra tendencia, por el contrario, sostiene que son términos sinónimos. Nosotros ya hemos visto en nuestra anterior clase que nuestro Tribunal Supremo de Justicia asume una postura dualista, ¿no? Y al menos considera que la fuerza mayor es un hecho no natural proveniente del hombre y el caso fortuito termina siendo un hecho de la naturaleza. Y como ejemplo, incluso en la jurisprudencia, toman en cuenta los desastres naturales, ¿no? Hay ciertas características que nosotros tenemos que tomar en cuenta respecto al caso fortuito extracontractual, ¿no? También hay caso fortuito cuando estamos ante relaciones de carácter contractual, pero nosotros estamos hablando de todos aquellos daños que puedan generarse fuera de los contratos, ¿no? Hemos analizado que las posibilidades son muy amplias y que los casos podrían ser muy diversos. El hecho debe ser extraordinario, esa es una de las características importantes. No debe constituir un riesgo típico de la actividad o cosa generadora del daño. Si la cosa misma ya implica un riesgo, entonces no hay fuerza mayor, no hay caso fortuito. Ejemplo, la responsabilidad por animales. Cuando nosotros revisamos la teoría respecto a los daños generados por animales, nosotros podemos ver que la ley le atribuye el riesgo a los propietarios de los animales por el daño que pudieran generar los mismos, ya que nosotros sabemos que los animales no siempre van a tener, o desenvolver conductas esperadas, ¿no? El rato que menos esperas, el gato te lanza un arañazo o el perro muerde, ¿verdad? Entonces, hay riesgos típicos de las cosas, y esos riesgos típicos, esos riesgos que incluso uno podría darse cuenta que pudieran acontecer en cualquier momento, no forman parte del caso fortuito, aspecto a tomar en consideración. Entonces, si un animal muerde a otra persona en una situación inesperada, es porque es un riesgo común, ¿no? Es un riesgo que pudiera darse en cualquier instante. El hecho tiene que ser notorio, público y de magnitud, ¿no?
tiene que tener un carácter de violencia excepcional, tiene que ser notorio, tiene que adquirir entonces pública notoriedad. Lo extraordinario, en el caso fortuito, no es algo fuera de lo común para el sujeto, sino fuera de lo común para todo el mundo. Todo el mundo en esa situación tendría que encontrarse ante la imposibilidad de evitar el daño, ¿no? No es entonces subjetivo. Esto significa que no hay casos fortuitos privados. La intimidad no se concilia con la noción jurídica del caso fortuito, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos a dar un ejemplo contractual, ¿no? Una persona incumple la obligación porque no tiene plata, pero eso no es caso fortuito, no es fuerza mayor, ¿no? Eso no es fuerza mayor, eso es un caso particular. Muchas veces la persona entra en insolvencia, pero estamos hablando de caso fortuito y fuerza mayor cuando tratamos un hecho de carácter público y notorio. El hecho tiene que ser imprevisible e irresistible. ¿A qué nos referimos con esto de la imprevisibilidad e inevitabilidad? Tenemos entonces que el fenómeno no puede preverse, no podemos saber qué va a pasar, no podemos establecer que el fenómeno va a pasar. A eso se refiere la imprevisibilidad. No puede normalmente suponerse que va a suceder. Si normalmente podría suceder este fenómeno, entonces ya no estaríamos ante el caso fortuito o fuerza mayor. No es frecuente, entonces, no se ha presentado anteriormente en forma regular, por lo cual estaríamos ante un caso fortuito. Si un fenómeno se repite, estimados estudiantes, y sucede frecuentemente, es común. Se puede tener como un fenómeno previsible, de fácil repetición. Si un fenómeno se presenta por primera vez o no es probable que se presente por las características mismas, será un fenómeno imprevisible. El dueño de un parque, por ejemplo, ¿no? Puede tener dentro del riesgo común que existan ciertos accidentes en los juegos mismos, ya que son juegos que implican cierto riesgo, ¿no? Que implican cierto riesgo. Y esto es diferente a que llegue un huracán de la nada, ¿no? O a que llegue, o a que se den sucesos violentos, repentinos. En segundo lugar, tiene que ser irresistible, ¿no? Entonces, en primer lugar, imprevisible, como habíamos dicho, que no puede establecerse que va a suceder. Y en segundo lugar, irresistible, es decir, que por más que alguien procure evitarlo, no puede hacerlo, ¿no? Supone entonces que el presunto causante no hubiera tenido la oportunidad de actuar de otra manera. La adopción de otro curso de acción debe ser imposible en estos casos. No debe referirse a la persona en especial, tiene que referirse a un término genérico. Es decir, tenemos que analizar la irresistibilidad como si analizando y pensando que cualquier persona en la misma situación no hubiese podido evitar ese daño, ¿no? Es decir, que debe ser irresistible para cualquier persona que sea colocada en las mismas condiciones objetivas. No solo el presunto responsable, ¿no? Para liberarse de la obligación de indemnizar, el fenómeno debe ser entonces irresistible para toda persona, no en concreto para el que se pretende responsabilizar. El hecho determinante de un tercero. Ya hemos podido ver entonces el caso fortuito y la fuerza mayor como institutos jurídicos que permiten romper el nexo de causalidad, ¿no? ¿Por qué? Porque generan una nueva causa, eso ya lo hemos dicho en nuestra anterior clase. Pero además, puede suceder que una tercera persona en realidad sea la que ha generado el daño, ¿no? Cuando nosotros hablamos del hecho determinante de un tercero, el demandado por daños y perjuicios puede exonerarse, acreditando que no ha sido realmente el agente del daño, que la causa del accidente ha sido una tercera persona, o incluso la propia víctima, pero ahorita estamos hablando de esta tercera persona, ¿no? Una tercera persona que no tuvo sino una participación, y que no tuvo este agente del daño al que tratan de atribuir, sino una participación circunstancial, es decir, que no ha sido
la causa adecuada, diríamoslo así, ¿no? Para generar el daño. Es determinado por otras legislaciones como una forma de la ruptura del nexo de causalidad. Esta situación es bastante similar a la antes examinada del caso fortuito. Si se dan cuenta, lo que se busca es determinar que ha existido otra causa externa. Y en este caso, la causa externa va a ser una tercera persona. Tanto el caso fortuito como el hecho determinante de un tercero tienen importancia como conceptos autónomos dentro de la responsabilidad objetiva, ¿no? Entonces, son causas nuevas que son autónomas, diferentes al agente del daño mismo. La diferencia estriba en que el caso fortuito es una fuerza mayor anónima. El caso fortuito, la fuerza mayor, son una nueva causa anónima. No hay una persona a quien atribuir, ¿no? A quien atribuir las consecuencias del daño de manera específica. Mientras que en el hecho de un tercero y el hecho de la víctima se imponen, se impone una fuerza mayor, pero esta fuerza mayor tiene un autor determinado, ¿no? Se puede determinar quién ha sido el agente del daño. Una tercera persona o la misma víctima. Vamos a ver, eso es el hecho de un segundo, ¿no? Vamos a ver. Aquí estamos hablando del hecho de un tercero. Este carácter de hecho de autor que da lugar a que el hecho determinante de tercero no cancele la responsabilidad extracontractual, es este carácter de hecho de autor el que no haga inaplicable, nos dice, ¿no? Esta institución frente a un determinado daño. Simplemente se desplaza del presunto causante al verdadero causante. A ver, ¿a qué nos referimos con esto? Nos referimos a que cuando nosotros demostramos que ha sido un tercero el causante, que el hecho determinante del tercero ha sido el que ha generado el daño, nosotros no estamos diciendo que debe exonerarse la responsabilidad. Sucede que se desplaza la responsabilidad a una tercera persona. Y esa tercera persona es la que tendría que reparar el daño. Entonces, más precisamente, la ruptura causal implica que un presunto autor no es autor y que más bien otro es el verdadero autor. Por tanto, ese verdadero autor es el que tiene que reparar los daños, ¿no? Dentro de las características del hecho determinante de un tercero está el carácter extraordinario del hecho. El carácter extraordinario del hecho está constituido por tratarse de una causa extraña al sujeto que pretende liberarse con esta defensa. Vamos a ver en estos ejemplos cuando la causa no es determinada, no es extraordinaria. Por otra parte, este hecho de un tercero, para que tenga efecto exoneratorio, tiene también que revestir las características de inevitabilidad, o mejor dicho, irresistibilidad e imprevisibilidad, ¿no? La tercera persona es la que ha generado el daño y esto no ha sido previsible, tampoco se ha podido evitar. Ahora, hablábamos de un carácter extraordinario, ¿no? Hablábamos de un carácter extraordinario del hecho. Es una causa extraña al sujeto que pretende liberarse con esta defensa. Vamos a dar dos ejemplos, ¿no? Cito textual los mismos. Veamos dos ejemplos en los que no existiría un carácter extraordinario. Primero, imaginemos que un omnibus tiene un accidente en la carretera. Viajando de noche, se sale de la pista y atropella a un ciclista que circulaba por la verna lateral. Al hacerse las investigaciones, se comprueba que el chofer del camión se ha desviado del lugar porque ha sido cegado por las luces extremadamente potentes de un vehículo que venía en dirección contraria, ¿no? La empresa, en este caso, estimados estudiantes, la empresa que tendría que cubrir con los seguros no puede exonerarse, ¿no? No puede exonerarse de la responsabilidad objetiva diciendo que la ceguera ha sido el hecho determinante de un tercero. ¿Por qué? Porque el riesgo de ser cegado por las luces contrarias es propio de manejar en carretera. Constituye un riesgo típico del transporte terrestre. Por consiguiente, la intervención del tercero no reviste en este caso el carácter extraordinario, ¿no? Entonces no tiene que tratarse de un riesgo común,
para determinar que hubiese sido el tercero. Estos son casos, por cierto, que se han dado de manera real, ¿no? Son casos ciertos, por si acaso. Por otro lado, tenemos otro ejemplo. Por los aires de una estación de gasolina pasa un cable de la empresa de electricidad. Un día se rompe el cable eléctrico y las chispas de este cable ocasionan un incendio del grifo que explota, causando serios daños en las propiedades vecinas. El propietario de la estación de gasolina no podría eximirse de la responsabilidad, aduciendo que el incendio que originó el daño se produjo por defecto de conservación por parte de la empresa de electricidad. ¿Me entienden? No podría decir, no ha sido mi culpa, ha sido un tercero, ha sido la empresa de electricidad. Ese propietario tiene que responder por el daño, el propietario de la gasolinera, porque una estación de gasolina ya es un bien riesgoso, que además realiza una actividad riesgosa como es el expendio de combustibles. Y entre los riesgos inherentes a este negocio peligroso está la posibilidad de negligencia de terceros que desencadenen un evento dañino. Evidentemente, una vez pagados los terceros, esta estación de gasolina sí podría demandar a la empresa de electricidad para que ésta le indemnice por los daños sufridos, que incluyen los daños propios al local del grifo, como también las sumas pagadas a los vecinos. Entonces, si se dan cuenta, la gasolinera lamentablemente acá no podrá decir ha sido la responsabilidad de la empresa eléctrica, ya que es parte del mismo riesgo que actitudes negligentes de personas pudieran generar explosiones de esta gasolinera. Pero sí, posteriormente podría demandar los daños y perjuicios a la empresa de electricidad, ¿no? Ya que ha terminado pagando un monto de dinero a todas las víctimas de la explosión y además de pagar ese dinero, se han generado daños en la misma gasolinera, ¿no? Ustedes ya saben la diferencia entre la responsabilidad civil objetiva y subjetiva. Acá estamos hablando de ejemplos de responsabilidad objetiva, ¿no? Imprudencia de la víctima. Para finalizar nuestra clasecita del día de hoy, nosotros vamos a referirnos a esta figura que es la imprudencia de la víctima. Estamos ante un caso similar al de las dos causales de exoneración ya revisadas, el caso fortuito, fuerza mayor y el hecho determinante de un tercero. Aquí también se trata de un daño que no ha sido producido por el presunto agente, un daño del cual el demandado no es autor, dice, ¿no? A diferencia del caso fortuito, en que el daño es atribuible a un suceso anónimo y del hecho determinante de un tercero que es imputable a una tercera persona, aquí la causa del daño se encuentra total o parcialmente en el hecho de la propia víctima. La regla ahora comentada libera de la responsabilidad al presunto agente cuando se trata de un hecho de segundo, ¿no? Si hablábamos de un hecho del tercero, decíamos, no es ni el demandante ni es el demandado, pero aquí hablamos de un segundo, es decir, es el demandante en este caso, el mismo demandante el que podría ser el causante del daño por su imprudencia. Por las mismas razones que la frase anterior de la norma, lo ha liberado de responsabilidad cuando se trata de un hecho de un tercero. Cuando el hecho de la víctima es único y determinante en el resultado, el nexo de causalidad se rompe. Es decir, que la imputación física del resultado se hizo mal, ya que no fue aquel el causante, sino la propia víctima. Esta figura se encuentra prevista de manera expresa en los artículos 995 y 999 de nuestro Código Civil Boliviano. Entonces, estimados estudiantes, puede suceder el caso de una persona, de una víctima que provoque su propio daño, ¿no? Se ha dado en tribunales extranjeros el caso, por ejemplo, de un hombre que ha sido mordido por un perro, ¿ya? Ha sido mordido por un perro y demanda al dueño del perro para la reparación de los daños. Sin embargo, las circunstancias fueron las siguientes. Esta persona se encontraba ingresando a la propiedad privada del otro hombre, ¿no? Del dueño del perro. Entonces el perro, cuando vio que esta persona extraña ingresaba al lugar, procedió a morder a esta persona. Si se dan cuenta, en este ejemplo, ha sido la propia víctima que al ingresar a una propiedad ajena
ha terminado provocando el daño que se le ha generado, ¿no? De esta manera podemos evidenciar que se rompe el nexo de causalidad, es decir, el causante no sería ya jurídicamente incluso el dueño del animal, sino la propia víctima, por lo cual tendrá que hacerse cargo de estos daños y tendrá que asumir estos daños que se han generado. De esta manera, entonces, hemos podido concluir con esta pequeña clase sobre el nexo de causalidad y sobre la ruptura del nexo de causalidad. Se han dado cuenta que hay diferentes situaciones que generan una causa diferente, ¿no? Ya no sería el causante el supuesto a quien le atribuyen o a quien pretenden atribuirle la responsabilidad, sino que puede darse por hechos externos, como el caso fortuito, la fuerza mayor. También puede darse mediante, aparte de estos hechos externos, otros hechos externos, pero ya con un autor, ¿no? Como el hecho de un tercero, el hecho determinante de un tercero, o el hecho de la propia víctima. En caso de tener algunas dudas, pueden realizar las consultas que gusten. Nosotros ya vamos a poder tomar en cuenta las mismas y vamos a poder analizar, ¿no? Un poco más ciertos casos. Muchas gracias a todos ustedes.